Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a el webinar el día de hoy. Hoy es 10 de enero del 2020, del 2020. Mi nombre es Cristian Ruiz, Master Trader de Fénix Inversiones y vamos a iniciar el webinar Análisis de la Semana. Bueno, muchachos, gracias por asistir. Ya sé que hay premio al finalizar el webinar, ya sé que hay un libro que vamos a rifar, pero muchachos, de verdad que me alegra mucho ver esta asistencia el día de hoy. Bueno, vamos a iniciar, muchachos, hablando de lo que ha estado ocurriendo. Bueno, no sé si se han dado cuenta de todas las cosas que han pasado con Estados Unidos, China, Estados Unidos, Irak, Estados Unidos y el resto del planeta, ¿cierto? Es algo que tenemos que tener muy, muy en cuenta a la hora de nosotros mirar el mercado, porque sabemos que nosotros trabajamos en Estados Unidos prácticamente, ¿cierto? Gracias al Internet, nosotros no tenemos que estar en Estados Unidos ni estar allí en la calle Wall Street pasando papelitos para poder comprar y vender acciones, como se hacía anteriormente, claro está, ¿no? Nosotros ya por el Internet, pues trabajamos en Estados Unidos desde cualquier parte del mundo, ¿cierto? Compramos y vendemos acciones americanas. Así que todo o todas las noticias que conciernan a este país nos deben importar, ¿cierto? Pasa lo siguiente, muchachos. Estados Unidos, con este señor que está en la Casa Blanca, que es el señor Trump, ha estado en una cantidad de ajetreos los últimos meses o el último año o todo su periodo en esta Casa Blanca, ¿cierto? Ahora China y Estados Unidos lograron ya por fin, firmar la primera fase de los acuerdos comerciales. Óigase bien, los acuerdos se firmarán el 15 de enero entre China y Estados Unidos. Quiero que tengan esto en énfasis, ¿por qué? Porque tenemos 4 días super alcistas. Desde el día martes tenemos la bolsa supremamente alcista, hemos tenido muy buenas operaciones, nada más ayer la Master Nancy salió con $3,000, 10 millones de pesos en solamente 2 horas de transar. Entonces eso es para que tengamos nosotros la mente muy, muy abierta, ¿vale? Gracias a esta volatilidad, ella entró en la acción Tesla y pues pudo sacarse los 10 millones de pesos, 2.900 y algo de dólares. En fin, quiero que entonces ustedes entiendan que todo lo que pase, que todas las noticias relacionadas con Estados Unidos, China, Estados Unidos, Irak, nos conciernen, ¿cierto? Nos tocan a nosotros tanto el bolsillo como las entradas, en fin, nos conciernen. Entonces es muy importante que todas estas noticias las absorbamos y las tratemos de interpretar, que eso es lo que tenemos que saber hacer, muchachos, ¿cierto? Nosotros especulamos lo que es el mercado financiero, el mercado bursátil, mediante un movimiento técnico y un movimiento fundamental o macroeconómico, que ya sabemos qué es, ¿cierto? Entonces es muy importante que todas estas cosas las sepamos absorber y las sepamos asociar al momento de las gráficas, ¿cierto? Me dicen por favor cuando les esté compartiendo las gráficas. Vamos a las gráficas. Me dicen. ¿Ya está, cierto? Ya está, ya estoy en las gráficas. Sí, Cris, sí. Ok. Bueno, como Tavares nos preguntaba cómo interpretar nosotros ese movimiento o la volatilidad según las noticias, Cris, y para todos. Es muy importante, muchachos, que ustedes antes de sentarse a operar, como ya lo dijimos en el plan de trading, tenemos que sentarnos a leer una noticia, al menos por encima. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que aunque nosotros no hacemos fundamentales, tenemos que saber qué está sucediendo en el planeta. Hay muchas personas que comenzaron la semana y no supieron que Estados Unidos había matado a uno de los grandes generales de Irak, ¿cierto?
y mucho menos acabaron la semana y no se habían dado cuenta hasta que RCN y Caracol los mostró. Pero hay que leer un poco, ¿cierto? Estados Unidos lleva en conflicto ya más de un año con Irak y eso no lo sabían. Bueno, yo tocaba mucho el tema con Irak, pero estaba opacado por el tema con China. Ahora, como China y Estados Unidos están logrando algo, el tema con Irak es una prioridad, ¿cierto? Entonces, después de haberse lanzado 12 misiles a los cuales Estados Unidos niega que haya sufrido alguna víctima, ¿sí? Irak está un poco más salido de sus casillas, ¿cierto? Porque están diciéndoles que no saben, en fin. Ahora Estados Unidos está haciendo que se movilice la OTAN a Irak y le está imponiendo cierta cantidad de aranceles a, a Irak, ¿cierto? A ver, ¿qué pasa con esto, muchachos? Quiero que ustedes empiecen a enfocar lo que yo les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque al momento de que Estados Unidos le ponga aranceles a un país petrolero, entonces, ¿qué va a pasar? Los índices del petróleo van a subir. ¿Por qué? Porque si se incrementa el arancel para este tipo de productos, pues obviamente el incremento se va a sentir en el resto de las cosas, ¿cierto? ¿Por qué China se siente afectado en gran parte por los nuevos aranceles que le impusieron a Irán? Bueno, aliviado por una parte, pero también preocupado por otra. Aliviado porque no se fue a guerra Estados Unidos con Irán y muy bueno que me parece a mí que no haya habido una incursión militar, sino que hubo una incursión financiera, ¿cierto? Esto le afecta a China porque China es el principal comprador de este país, ¿cierto? Ahora, el incremento, pues claro, le duele a China, pero eso es como una patada bajita de Estados Unidos a China, sin querer queriendo, por así decirlo. Pero China agradece que pueda seguir sacando el petróleo, que no hay una incursión militar, porque si la hubiese, China perdería de dónde sacar el petróleo. Entonces aclaremos eso. Es una línea muy delgada la que en este momento está ocasionando todo, ¿cierto? En la primera fase de China y Estados Unidos se firma el 15 de este mes, o sea, en 5 días. Sabemos que esto ya se está viendo en el mercado, ya se está sintiendo en el mercado con los movimientos alcistas, la ruptura de la resistencia que teníamos en el Dow Jones en gráficas de un día, vamos a verlo aquí. Hemos hecho la ruptura el día de ayer. Hoy tuvimos este movimiento, nótese que intentó, pero nuevamente se queda sobre la... dime, Cristian. ¿Me permites hacer un anexo a la información que diste? Claro, dime. Mire, muchachos, para complementar lo que dice Cristian, lo que genera este conflicto es simplemente, esencialmente es el petróleo, ¿cierto? ¿Por qué se genera esto? Pues díganme ustedes, normalmente el petróleo se compra casi en todo el mundo en dólares, ¿verdad? Entonces, esto genera que cuando Irán empezó, Irán creo que incursionó vendiéndole a más de 5 o 6 países, ya no le estaba vendiendo en dólares sino en yenes, incluyendo pues China, que es el principal consumidor de petróleo de este sector, teniendo en cuenta también que se descubrió hace poco, hace más o menos 3, 4 meses, uno de los pozos petroleros más grandes que ha descubierto Irán, ¿cierto? Aparte de eso, pues que son grandes productores de litio, que son materiales esenciales para nuevas tecnologías. Entonces, lo que generó esto esencialmente fue eso, que Irán se salió del molde y ya empezó a vender también en yenes. Y esto también genera que por Irán pasa casi todo el petróleo del mundo, ¿cierto? Se pasa por un lugar que se llama el Estrecho de Hormuz, que por allí pues, donde pasa también el petróleo de China. Entonces, Estados Unidos lo que está logrando también con esto es no sé, hacer un contraste negativo, digamos, con las relaciones comerciales con China, porque pues realmente les está limitando mucho el paso del petróleo y aparte eso, esto infla los precios del petróleo y hace que estén por las nubes, ¿cierto? Entonces, eso también es parte como del conflicto. Estados Unidos siempre, aunque nosotros tratamos este mercado y nos conviene pues todas las decisiones que tomemos, Estados Unidos siempre ha querido como poner el pie en todos los asuntos internacionales y pues tratándose de petróleo, pues ya sabemos lo que ocurre, lo mismo que ocurrió con Irak,
que pues obviamente ya todos sabemos de un conflicto que duró tanto tiempo, lo que ha pasado con Siria, con concepto de lo de Siria, hace más o menos 2 días se bombardearon dos barcos petroleros grandísimos, eso también hace que el precio del petróleo se infle horriblemente y pues en resumen es por el paso del petróleo por este estrecho. Allí es donde Estados Unidos quiere poner el pie para poder tener, digamos, a China de los huevos, como decimos comúnmente. Perfecto, Cris, tienen toda la razón. El petrodólar era la razón más importante del por qué el conflicto. Tienes toda la razón. Resulta y pasa de que hace mucho rato se venía hablando entre China y Rusia de comprar en otra moneda que no fuera el dólar. Eso fue noticia a principios o a mitad del año pasado. También lo tocamos en un webinar. Pero hasta ahora que ya se vio la cosa tensa, pues fue que reaccionaron, ¿cierto? O mejor dicho, no habían reaccionado antes porque China estaba con Estados Unidos en duelo. Bueno, Cris, y también tenemos que tener en cuenta que hay un presidente a la cabeza, pues que aunque es un gran empresario, pues ya todos lo sabemos, hay ámbitos que se le escapan y digamos hay decisiones que toma, digamos los presidentes tienen que tomar decisiones obviamente pues con el consentimiento del Congreso, que sería pues como la reunión pues de los poderes en un país. Eso también ha generado pues que Donald Trump ha tomado decisiones a la ligera pues por la personalidad primero que tiene, segundo por la posición que tiene en ese país, entonces eso también ha hecho como un desbalance, pero realmente el problema, como tú dices, es porque hay países que ya se cansaron, porque obviamente al ser una moneda internacional como es el dólar, pues cuando pagas alguna cosa, ya sea petróleo, sea alguna materia prima, pues tienes que pagar el impuesto a los Estados Unidos y eso es lo que quiere salir en estos momentos Rusia, China, India. Hay muchos países que quieren salir con una moneda propia y eso realmente, para que entiendan, la guerra comercial, la guerra empezó hace mucho tiempo. La guerra en estos momentos no es de misiles, no es de bombas, no es de territorio, sino que la guerra en estos momentos ha empezado hace mucho tiempo y la guerra es comercial. El reloj está corriendo en contra, digamos, de Estados Unidos en cuanto a las decisiones que ha tomado Vladimir Putin, que ha tomado el presidente de China, que son las dos grandes potencias en cuanto a economía y que pueden amenazar la soberanía de Estados Unidos en cuanto también al mismo tema que es la economía. Tiene razón, muchachos. Entonces esto todo está ligado, muchachos. Nos gusta a nosotros interpretar las noticias. Yo se los he dicho mucho, ¿cierto? Porque tenemos que llevar al menos el hilo de lo que está sucediendo, muchachos, porque eso se refleja en las gráficas, ¿cierto? Eso es uno de los puntos que queríamos que tocáramos. Bueno, ya hablamos de cómo interpretar las noticias, ahora cómo ponerlas en las gráficas, ¿cierto? Los movimientos en un día de los índices, lo que es el Dow Jones, las 30 empresas más representativas de Estados Unidos, nos muestra el movimiento que hace, la ruptura que hace sobre los 28.000, ¿sí? Y el movimiento que se ha venido desarrollando después de que pasamos este techo, ¿cierto? Este es el incremento que ha estado haciendo el Dow Jones, los índices como tal. Esos incrementos se manejan o se ven reflejados en todas las acciones, ¿cierto? Lo que es el Standard & Poor's, las 500 empresas más representativas del país, Estados Unidos, bueno, del planeta, por así decirlo, ¿cierto? También ha hecho lo mismo justamente después de haber roto la resistencia que veníamos siguiendo con las tensiones de China. Esta es la escalada que ha estado teniendo, ¿cierto? Igual el Nasdaq. Entonces, ¿por qué es tan importante tener en cuenta estas noticias? ¿Por qué? Porque estamos mirando, digamos, este gráfico en gráficas de un día, teniendo una escalada negativa. De pronto, el movimiento de esta vela, por así decirlo, hubiese terminado negativa, ¿cierto? Comenzamos aquí, por así decirlo, hace 3 días, eso fue el martes o miércoles. Eso fue el 8 de enero. ¿El 8 de enero qué fue? Martes o miércoles. En fin, aquel día fue el bombardeo de Estados Unidos. Creo que fue el bombardeo de Irak a Estados Unidos en las 2 bases militares. Entonces, la tensión se forjó porque se estuvo especulando durante toda la noche qué reacciones iba a tomar la Cancillería y la Presidencia de Estados Unidos con respecto
al bombardeo, ¿cierto? Pero el Twitter de Trump dio los ánimos, escúchese bien, para una apertura y terminar en cierre positivo, ¿cierto? Y de ahí en adelante tuvimos este movimiento. Entonces es muy necesario, muchachos, que liguemos las noticias, lo que está pasando con los índices. Ahora, los sectores, el caso del sector energético en este momento, muchachos, nótese el movimiento del sector energético en gráficas de un día. Estamos estancados. En este momento, el sector energético o lo que es el sector, por así decirlo, de combustibles fósiles y energía solar y toda la cosa, está en este triángulo, perdón, en este cuadrado, en este rectángulo, ¿sí? Estamos tratando de movernos, por así decirlo, se está lateralizando porque no hay algo definido con respecto a los combustibles fósiles. No sé si han visto de pronto acciones como First Solar y otro tipo de empresas que son de tecnología, de energías renovables, que han hecho un incremento bastante fuerte en las últimas semanas, justamente por lo que es el combustible fósil. La escalada de Tesla de $350 a casi $500 no es de gratis. Tiene todo que ver con la tecnología que Tesla maneja, ¿cierto? Entonces, si ustedes se ponen a analizar el mercado de esta manera, se darán cuenta de que donde se quita de una parte se sube a la otra, ¿cierto? Entonces, es un ciclo, una cadena de que aquí cae, pero gracias a que este bajó, empujó al otro para que subiera. Entonces, es muy importante de que todas las noticias las apretamos a interpretar y esto nos dice a nosotros dónde debemos ponerle el ojo a las acciones o qué acciones debemos estar dispuestos a mirar para comprar, ¿cierto? En el sector en este momento del petróleo está muy alcista. Podemos haber hecho una entrada al alza o simplemente podemos especular que si hay una noticia negativa, buscar acciones petrolíferas para vender, ¿cierto? Entonces es muy, muy importante ese tipo de cosas. A ver, este es el término de, a ver, esto fue lo que me ha preguntado Cristiancho. La interpretación de los sectores y los índices, Cristian. Espero te quede claro. ¿Alguna pregunta sobre esto? Hola, Cristiancho. Aquí sí. ¿Te queda claro con respecto a lo que me habías preguntado de los sectores y los índices? ¿Cómo analizarlos? Cristian, yo te pregunté sobre lo del precio. Fue el otro Cristian el que preguntó lo de los índices. Ah, Y sí, perfecto. pues, Vale, muchachos. Que me haya hecho la pregunta de los sectores y los índices, por favor, este es el momento. Estamos en esto. Entonces, dígame si está claro o hay alguna inquietud. Mi pregunta, sí está claro, Cristian. Mi pregunta es, si voy a operar una acción, debo mirar entonces la tendencia del sector, es decir, si el sector está positivo, entonces no puedo ir en contra de esa tendencia, ni en un rebote. No, realmente, Edison, es muy importante tener en cuenta el sector, debido a que el sector es el sector. ¿Sí me hago entender? A ver, los índices nos dicen, digamos, la volatilidad hacia dónde está yendo, igual que el BIS nos muestra en qué punto está en estos momentos la forma de transar, si estamos en euforia o estamos en un punto neutro. Lo que hace el sector es mostrarnos directamente, por así decirlo, el conjunto de las empresas de ese sector. Entonces, por ejemplo, una escalada, por ejemplo, como este movimiento que fue el día de ayer, tuvimos una caída o un déficit de hasta 58,95 y terminamos en un movimiento de 60,20, ¿cierto? El sector, si nos vamos a mirar los sectores energéticos, hizo ese movimiento en gráficas más pequeñas. Se ven mucho los movimientos que se haya ligado con el sector. ¿Me hago entender? Es decir,
En los índices y en los sectores, yo miro las gráficas de un día, ¿cierto? Pero en las acciones como tal, yo no debo mirarlas en un día, debo mirarlas en gráficas de 1 hora y de 15 minutos o inferiores para determinar una entrada. Entonces, los sectores me muestran, al igual que los índices, qué tipo de movimiento me está mostrando o qué tipo de movimiento está haciendo en ese momento, ¿cierto? Entonces, el día de ayer empezamos negativo o tuvimos esta gran sombra y luego terminamos alcista, ¿cierto? El día de hoy intentó romper o está intentando romper la moving average de 50, pero estamos estancados allí, me hago entender, en gráficas de un día. Entonces, si yo voy a mirar, digamos, MRO, que es una empresa de crudo, me muestra lo mismo. Miremos ustedes el movimiento que está teniendo MRO en gráficas de un día, ¿cierto? Pero entonces, para nosotros, digamos, entrar o hacer una operación, es muy importante saber lo que está haciendo el sector en el día, pero es muy importante que al momento de nosotros entrar en una acción, a operarla, la veamos en gráficas más pequeñas. ¿Por qué? Porque ahí es donde me está mostrando a mí lo que está haciendo la gráfica. Nótense ustedes, muchachos, que a la apertura del mercado fue negativo, tuvimos este nuevo pico y digamos que nosotros quisiéramos haber entrado en MRO negativamente. En gráficas divinamente de 1 hora hubiéramos podido hacer una entrada negativa y hubiésemos podido salir ganando y muy buena rentabilidad. ¿Sí me hago entender? El sector nos muestra lo que está haciendo en gráficas de un día, pero nosotros especulamos el momento o la oportunidad de entrada justamente en gráficas de 1 hora dentro del mismo sector. ¿Me hago entender? ¿Queda claro ahí, muchachos? Sí, todo claro. Dime, ¿qué me vas a preguntar? Sí, Edison. Dime, Edison, Cristiancho, ¿qué me van a preguntar, muchachos? Aprovechen que para eso estoy. No, Cristian, Y antes de entrar en la operación, entonces también debo mirar el sector en gráficas más pequeñas, de 1 hora también. No es necesario. Al igual que los índices, no es necesario mirarlos en gráficas más pequeñas. Ya así, digamos, tu operatividad te muestra o te da más confianza mirarla en gráficas pequeñas, lo puedes hacer. En mi caso, en lo personal, yo no reviso el Dow Jones, yo no voy a revisar el Dow Jones, la verdad no lo hago. Yo no reviso el Dow Jones en 1 hora, ni mucho menos en 15 minutos. Yo solo lo veo en 1 hora, lo que son índices y sectores, los veo solo en gráficas diarias. ¿Por qué? Porque el gráfico de un día es el que a ti te muestra lo que el día está haciendo. ¿Me hago entender? Entonces, ¿qué pasó en el mercado el día de hoy? El día de hoy tuvo un movimiento bajista, pero en una apertura mayor a la del día anterior, ¿cierto? Y hemos tenido un movimiento negativo, pero sobre la resistencia del día de ayer. Entonces, para mí es un posible movimiento de entrada positivo porque estoy en la resistencia. ¿Me hago entender? Si digamos al momento de tú operar el índice en un día te está mostrando aquí, o sea, que esté en este momento aquí y no saber qué hacer, si tenemos esta gran sombra, entonces lo que me está indicando el mercado es una posible entrada alcista. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque ya está por encima. Aquí, por ejemplo, está sobre la resistencia, entonces especulo un rebote. Y en gráficas de un día me está diciendo que esa es la volatilidad que tiene. Pero en cambio, si por ejemplo en gráficas de un día me está mostrando que esta vela está justamente aquí, entonces lo que me está mostrando es un movimiento de ruptura de la resistencia para ir a la baja. ¿Me hago entender? Entonces, mi forma de especular los índices es en un día y justamente basado en lo que les acabo de mostrar. ¿Por qué? Porque el índice es el que le dice a usted lo que el mercado va a hacer, al igual que los sectores, ¿cierto? Que ya es como sacar a partecita lo que yo quiero ver
y mirarlo más de frente, más de cerca, ¿cierto? Entonces, gráficas de una hora o de un día en los índices no es tan necesario. ¿Por qué? Porque el índice puede llegar, digamos, a una resistencia o un soporte, ¿cierto? Pero es mucho más fuerte o mucho más creíble ver en gráficas más grandes de un día, ¿cierto? Por el tamaño del precio, por así decirlo. Ahora, ¿lo puedes mirar? Sí, lo puedes hacer. Cada quien, digamos, especula de una manera muy diferente y cada quien, digamos, desarrolla las habilidades de una manera diferente. Pero lo que yo les digo es en este tipo de ocasiones es muy importante, digámoslo, verlos en un día porque es el que te muestra lo que el día está haciendo y lo que el día de ayer hizo, ¿cierto? Estamos en una escalada, muchachos. Espero me haya hecho entender, Cristian. ¿Está claro allí o alguna otra pregunta con respecto al tema? ¿Claro por allí, muchachos? Sí, todo claro, Cristian, gracias. Perfecto, Edwin. Bueno, muchachos, ahora, Cristiancho, o no me acuerdo, es que la verdad se me trocaron los nombres. Me preguntaron por qué no perseguir el precio o por qué perseguir el precio. A ver, eso depende, muchachos. Yo quiero hacer énfasis en esto. El precio no se debe perseguir porque una vez la operación ya está dada, puedes incurrir en el riesgo de perseguir el precio. A ver, vamos a explicarlo mejor. Me hablaban de Tesla, ¿cierto? Christian, Edison, no sé quién fue el que me lo preguntó. Vamos a ver a Tesla. Vamos a verlo en gráficas de una hora. Bueno, el día de ayer yo hice una operación aquí, muchachos. Bueno, ayer sí, ayer ganamos en Tesla. Aquí. Aquí. Esta fue la operación de Tesla, ¿cierto? En este movimiento, ¿cierto? ¿Qué pasó? Resulta y pasa de que este movimiento en una hora estaba bien marcado, ¿cierto? Pero en gráficas más pequeñas, vamos a verlo en gráficas más pequeñas. Aquí. Resulta y pasa de que muchas personas ven este movimiento que ya les mostré en gráficas de una hora, ¿cierto? Y cuando se van a ver en gráficas de 15 minutos, ya apareció esta vela, ¿cierto? Entonces, muchas personas en ocasiones persiguen el precio. Por ejemplo, entran acá, porque ya vieron que en una hora se está moviendo así, ¿cierto? Entraron en este punto. Pasa muchas veces que cuando entras y no la coges o la abordas ya tan arriba, cerca de la moving average o después de la moving average, la acción se devuelve, ¿cierto? ¿Por qué se devuelve? Porque ya subió lo que iba a subir, ¿cierto? Entonces, es muy importante que cuando ustedes vayan a entrar, digamos, en esta parte, vámonos aquí, una gráfica aquí, en este punto. Cuando ustedes van a hacer este movimiento, ¿sí? Y no lograron coger el movimiento y lo cogen acá, ¿cierto? Están incurriendo de pronto en que la operación se les devuelva, ¿cierto? A ver, Tesla viéndola de cerquita, aquí hay casi en medio metro, a ver, por aquí, de aquí hasta el final, hay casi $8. Vamos a ver cuánto está, es que no, a ver, aquí, de aquí a aquí. Vamos a hacerlo pequeño. Hay casi $2, 1,50, ¿cierto? Bueno, vamos a explicarlo así con más pequeñito. Resulta de que tú entraste acá, ¿cierto? Entonces pones tu target, digámoslo de 20 centavos, 50 centavos, de $1. Compraste 84 acciones como yo, ¿cierto? Entonces tu stop loss es de, a ver, digamos que tiene, a ver,
si tienes 3.000 acciones, $3.000, por así decirlo, el 60% de Tesla, por así decirlo, son $60, el 2% de 3.000, perdón, ¿cierto? $60. Entonces tú tienes que poner tu stop en un punto de X para que te dé los $60, ¿cierto? De pérdida. Entonces, estamos en gráficas de 15 minutos, entras acá, pones tu stop y pones que va a caer hasta acá, ¿cierto? Resulta y pasa de que acciones como Tesla son muy volátiles y no se mueven 20 centavos, se mueven $1 cuando mueven. Entonces, muy posible de que al entrar acá, Tesla suba acá y vuelve y caiga, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tú debes esperar? Si en determinado momento, digamos, se te fue el precio, que lo hablaba ayer con la doctora Lina, porque se le había ido una operación ayer o antier, le dije yo que la operación ya estaba dada, ¿cierto? Entonces lo que tú debes esperar es que el precio retroceda. Por lo general, antes de la apertura de la siguiente vela, ella hace un mini movimiento, veámoslo en gráficas más pequeñas, estando acá, ¿cierto? Digamos, esta fue la vela que tú estabas mirando en 15 minutos, ¿cierto? Pero esta vela antes de cerrar hace este movimiento. Por lo general, casi siempre hace un movimiento de retroceso antes de abrir la siguiente vela. Entonces yo por lo general espero ese movimiento y la trato de coger lo más arriba posible, justamente para poder alcanzar a coger, digamos, cierta cantidad de centavos. Miremos una acción más pequeña, CLF, que son más pequeñas, MU, que a todos nos gusta MU. En MU, si se te va a una operación, MU solo se mueve 10 centavos, 20 centavos, 30 centavos. Entonces, a lo que yo quiero que ustedes entiendan es lo siguiente. A ver, ¿cuántos centavos se movió aquí? A ver, veámosla así de cerca. Ahí, más grande, más grande, más grande. Digamos que estamos aquí en esta gráfica, ¿cierto? Y bajamos aquí. A ver, aquí, pero baje pues. Bueno, me atropella la tecnología. A ver, lo voy a hacer de cero. En este punto, ¿cierto? Aquí. Entonces, tenemos ese movimiento que es de 47 centavos. Bueno, tenemos 47 centavos. Y cuando tú vas a ver el movimiento está, digámoslo aquí en la anterior. Aquí que son 47 centavos, el movimiento está en 20, ¿cierto? Entonces, ¿tú qué haces? Tú especulas que como esta acción ya tuvo este movimiento aquí de caída, porque, a ver, si esta vela verde no estuviera ahí, lo primero que tú te imaginas o lo primero que tú especulas es que sobre ese soporte, sobre este soporte de la moving average va a seguir cayendo. ¿Me hago entender? Entonces, tú ves esta vela y ves que hay buenos centavos hasta llegar a, digamos, a la moving average de 50. Pero como la viste tarde, entras aquí, ¿cierto? Mejor explicado. Me hago entender mucho más fácil ahí. Entraste aquí, notas que ella hace el movimiento y mira el gap que hace aquí. ¿Lo notas? Entonces, es muy importante, muchachos, que si, digamos, en una acción se te devuelve el precio, o, perdón, se te va el precio a la hora de aperturar, a la hora de entrar, entonces no sigas el precio. Mejor, espérate a la siguiente vela a ver qué reacción va a tomar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pasa esto. La siguiente vela hizo un cierre acá y hizo una apertura, ¿cierto? Después de haber hecho, digamos, un movimiento donde especulamos de pronto que iba a seguir cayendo porque ya teníamos este movimiento de apertura, ruptura, una buena sombra, testeamos abajo y nótese que ¿dónde va? ¿Me hago entender? Entonces, lo mejor y lo más recomendable es no ir, digamos, a perseguir el precio. Una vez que la operación ya se haya dado, no lo hagas. Pasa mucho y es muy común cometer el siguiente error.
ojo a esto, muchachos. Cuando uno está con ansiedad de operar, ¿sí? Todavía me pasa. Entonces yo, digamos, veo esta acción, veo esta operación. Me voy a calcularla. Vamos a calcular esta operación entre todos. Digamos que vamos a calcular aquí con $10,000 una entrada en largo en este momento. ¿Por qué? Porque me ha hecho un movimiento alcista, ruptura, y está sobre la moving average. Entonces aquí yo especularía que puede ir al alza, ¿cierto? Entonces vamos a mirar a ver aquí, vamos a calcularla, ¿cierto? Ayúdenme por favor, el 2% de 10,000 por un movimiento, vamos a ver hasta dónde nos puede subir bueno, hasta a la moving average más o menos hasta aquí, que sería un movimiento de, a ver, ¿cuántos centavos? De 25 centavos, el 2% por 25 centavos, muchachos, de movimiento. ¿Cuánto es? 800. 800 acciones, ¿sí? Sí. ¿Están todos de acuerdo? Bueno, 800, muy bien. Entonces podemos ganarnos aquí cierta cantidad de dólares con 800 acciones, que serían $200 tocándonos hasta acá, ¿cierto? Entonces estamos poniendo la operación, estamos haciendo el cálculo y resulta y pasa de que, ¡pum!, explosivamente la operación llega a la mitad. ¡Ay, ay, 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 ay! Y ¡pum!, y la pongo, ¿cierto? Eso es un error, muchachos, porque ya la operación se movió. Tú por el desespero de poner una operación, la mandaste, ¿cierto? Y se te fue. Una vez que ya la operación se haya dado o se haya hecho esta sombra, no entres allí arriba, no entres. ¿Por qué? Porque mira lo que pasó. Entraste aquí arriba, ¿sí? Y tuviste, digamos, hasta aquí, tuviste que poner tu stop de 8 centavos acá, ¿cierto? O lo tuviste que poner aquí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si no lo ponías ahí, tu operación quedaba fuera del rango de presupuesto, porque la cogiste muy alta. Si ya se te fue, o la esperas o no la entras, porque tienes que respetar tu seguro aquí abajo. ¿Me hago entender? Es muy necesario. En este caso podemos poner la operación. ¿Por qué? Porque se ha devuelto. Miren ustedes qué belleza. Nos vamos a poder poner esta operación en este preciso momento. Vamos a comprar y justamente vamos a comprar ahí. ¿Por qué? Porque ya me hizo el movimiento, pero hey, se devolvió. ¿Qué me está diciendo eso? Que va a testear la moving average de 50, perdón, y va a volver al alza, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya me mostró una sombra acá. Me mostró que tiene ruptura de las dos moving averages en velas de 15 minutos y en velas de 1 hora también tiene un movimiento, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo acabo de hacer, muchachos? Acabo de coger la operación lo más bajita posible, protegiendo mi target, mi stop loss, de una forma más segura, más eficiente y cogiendo más centavos a mi favor. Bueno, tenemos en este momento 800 acciones y acabamos de poner el precio por debajo de la moving average de 20 en 1 hora, ¿cierto? Tan solo a 12 centavos, ¿cierto? Multipliquemos 894 acciones por 12 centavos. ¿Cuánto nos da eso? Vamos, por 107. Correcto. ¿Y cuánto es el 2% de mi capital de 10,000? 200. Correcto. Entonces estoy arriesgando solo la mitad. ¿Estamos claros? Y en gráficas de 15 minutos pude colocar mi stop loss justamente seguro a la mitad y tengo 25 centavos donde me puedo ganar $200. ¿Me hago entender? Si yo hubiese esperado y hubiese cogido aquí mi beneficio, tendría que haberlo puesto aquí mi stop loss para poner los mismos 12, ¿cierto? Pero miren dónde estaba. Es posible que en 15 minutos esté en esta moving average de 50. Pero si nos vamos a mirar,
realmente en una hora donde está el soporte más fuerte, que es la de 20, está en este punto. Entonces, ven la diferencia de esperar el retroceso y entrarle en la parte más baja a adelantarnos y después de que ya se nos haya ido la operación, ponerla aquí arriba. ¿Notan la diferencia, muchachos? Por eso es mejor esperar la siguiente vela y no entrar a perseguir el precio. Porque digamos que si tuviste este movimiento, entraste acá, notas que se te devolvió la operación y perdiste en realidad esta cantidad porque ya estás acá y apareces en pérdida. Pues tienes mal puesto tu stop loss, lo acabas de ver, acabas de poner el stop loss mal puesto si entraste aquí arriba. Notaste que abrió la segunda vela, hizo un retroceso y justamente cuando testeó la moving average de 50, acabo de hacer la apertura y en el mínimo movimiento que tiene, solamente en ese pedacito ya estamos en $8 de ganancia. O simplemente estoy protegiendo mi stop, porque la idea tampoco es perder. Protegí mi stop con 2 moving average y la estoy protegiendo más que todo con la moving average de 20 en gráficas de 1 hora. Noten ustedes, muchachos, ¿lo ven? Si en determinado caso aquí se me devuelve esta operación, me puede tocar la moving average de 200 y ahí sí arrancar al alza. Pero veo que tenemos una sombra, una vela envolvente y apertura por encima de la moving average de 20. Entonces, muchachos, por eso no es recomendable que persigan el precio. Lo más recomendable es esperar la siguiente vela si el precio se nos fue o buscar otra entrada para que no nos arriesguemos a, digamos, que la operación se nos devuelve y nos toque nuestro stop rapidito, ¿cierto? Preguntas, dudas, inquietudes, muchachos. Preguntas, dudas, inquietudes. No, Cris, yo creo que quedó muy claro por qué no perseguir el precio. Vale, perfecto, muchachos. Entonces, ya que tenemos lo del precio, vamos a hacerlo la pregunta de lo que es el cierre de la operación, que es el último paso, que nos habían preguntado, ¿cierto? Sí. Lo primero era el precio, perseguir el precio, que lo acabamos de decir. Lo segundo era la interpretación de las noticias en las gráficas. Lo tercero era la interpretación de los sectores y los índices. Lo cuarto era los puntos de cierre. Bueno, muchachos, esto es muy importante porque he visto muchos buenos traders que hacen excelentes entradas y pierden. Y la verdad me ha pasado mucho porque nos ponemos a buscar, digamos, una operación 4, 5, 6 a 1 y perdemos, ¿cierto? Quiero hacer énfasis en una cosa en este tema. Depende mucho del horario. Cabe aclarar que el horario es muy importante a la hora de hacer un cierre. ¿Por qué? Vuelvo y juega. Dependiendo del horario, los índices tienen cierta volatilidad y eso ustedes ya lo saben. Eso no es algo que yo me inventara, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, digamos, si tú coges una operación en horas de la mañana, entre 10 de la mañana y 11 de la mañana, 11:30 más o menos, los horarios más buenos, óigase bien, los horarios mejores y los más buenos para operar es de 10:15, 10:30 a 11, 11:30, ¿cierto? Son los mejores horarios, porque hay muy buena volatilidad, muy buena fuerza y ya ha recorrido la primera hora del mercado, ya tenemos establecido un punto muy bueno, digamos, para tomar una decisión. El segundo horario es el Recitos de Oro que yo le llamo, que es entre la 1:45 y 2:30 de la tarde. ¿Por qué? Porque ahí es donde se forman la mayoría de los triángulos, porque ya tenemos, digamos, barreras definidas como son resistencias o soportes, en fin, ¿cierto? Entonces, no es lo mismo hacer un cierre a las 10:30 de la mañana, 11, que hacer un cierre, óigase bien, a las 2 de la tarde.
porque ya todo el mundo está almorzando. ¿Sí me captan la idea? Entonces, un cierre en la mañana es muy probable, vámonos a gráficas, vámonos a las gráficas, veamos SPWR en gráficas de un día. No, a ver, aquí en Enview que tenemos la operación abierta. En Enview tenemos la operación abierta. Estamos gráficas de una hora, listo. Tenemos un cierre pendiente, ¿cierto? ¿Cómo especular bien el cierre, muchachos? ¿Vieron lo que yo hice al principio? Esto es propio de la Master Nancy. Eso tiene el nombre científico Nancy en la frente. ¿Por qué? Porque es lo que ella recomienda, es lo que ella hace y es lo que la pone a ganar. Ojo a esto, muchachos, se los voy a replicar porque la idea es que aprendan. Gráficas de 5 minutos para cerrar la operación, siempre. Y para proteger el stop loss. Vamos allá. En gráficas de una hora y de 15 minutos, buscamos y ponemos el stop loss según los centavos, ¿cierto? En gráficas de una hora, óigase bien, el stop loss. Y en gráficas de 5 minutos, óigase bien, en gráficas de 5 minutos ponemos el profit. ¿Por qué? Vamos a ver allá. Ya tenemos analizado cuál es la resistencia más fuerte, ya tenemos analizado cuál es el soporte más fuerte en una hora y en 15 minutos donde protegimos el stop loss, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no queremos que nuestro stop sea tocado, ¿cierto? Por eso protegemos en gráficas más grandes con soportes y resistencias más fuertes. ¿Estamos claros? Pero a la hora de poner nuestro profit, a la hora de querer que la operación se nos resulte victoriosa o a querer que nos toque rápido las velas y nos saque rápido con ganancia, hay que buscarla en 5 minutos. ¿Por qué? Porque resulta, muchachos, que en gráficas de una hora no vemos cuáles son no vemos los soportes o las resistencias más cercanas, ¿cierto? En este caso nos lo muestran las gráficas de 5 minutos. Veámoslo más amplio. En una hora podemos nosotros especular que va a llegar hasta acá, al igual que lo estamos haciendo, ¿cierto? Pero entonces, lo que hay de trasfondo es lo siguiente, que nosotros, digamos, en una gráfica en un horario de 10 de la mañana, podemos especular esto y podemos subir nuestro profit, ¿cierto? Y dejarlo al doble. ¿Por qué? Porque la volatilidad es diferente. En este caso, en este horario, en este momento que son las 2 de la tarde, yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque la volatilidad es mucho menos, ¿sí? Y aunque tiene la fuerza, es más arriesgado, digámoslo así, extender la operación. Entonces, en gráficas de 5 minutos, me voy a dar cuenta que sobre este punto, sobre este sector, tengo una muy buena veraz de 200 en 5, ¿cierto? Entonces, para tú hacer un buen cierre de la operación, debes seguir la operación en 5 minutos para que de pronto no se te devuelva sobre este punto, ¿cierto? Sobre este sector de acá que es un sector de precios. Entonces, tú puedes esperar, digamos, el máximo nivel hasta que te toque el target o puedes cerrarlo cuando ya tengas una ganancia. Ojo a esto, muchachos. Posiblemente este movimiento se haga mucho más rápido en horarios de la mañana que a esta hora, pero en esta hora no falla el movimiento. ¿Me hago entender? Es muy certero porque va con el impulso del día. Ahora, tú puedes tener $100 en este sector, ¿cierto? Y entonces tú quieres que te toque tu target. En horario de la mañana puede que te toque el target. En horario de la tarde es un poco más difícil que llegue a los 20 centavos, los 22. Pero si ya tenemos 10 centavos, puedo cerrar si veo que la operación está perdiendo fuerza.
Es que muchas veces nosotros pecamos por querer ganarnos 300, 400 dólares y perdemos 100 ya ganados, ¿cierto? Entonces es muy importante, muchachos, que ustedes tengan un plan de trading definido, donde también ustedes especulen cuánto es la ganancia mínima del día, ¿cierto? ¿Cómo que mínima? Sí. ¿Usted se quiere ganar el 1% diario o el 3 o el 4% semanal? Entonces me hago entender. O el 3% cada 15 días o el 1% 2 operaciones por día. ¿Me hago entender? Entonces, muchachos, tienen ustedes que definir eso. Su tipo de operatividad, ¿qué es lo que les quiere mostrar? Yo les estoy mostrando que lo más certero es poner su profit en 5 minutos porque nos muestra la resistencia mucho más definida, ¿cierto? El profit. Pero el stop en barreras más grandes porque obviamente no queremos que sea tocado. Este sí, ¿cierto? Entonces, muchachos, tienen que tener eso en cuenta y definir el valor que se quieran ganar diario, ¿sí? Si tú estás buscando, digamos, el 3% de tu capital diariamente, pues es una operación complicada en ocasiones porque no siempre vas a tener, digámoslo así, la volatilidad necesaria para sacar el 3% diario, ¿cierto? Tienen que tener eso muy en cuenta. Una acción o un movimiento de trading puede mostrarte a ti 10 centavos pulpitos. Un movimiento de 10 centavos que vas a abordar y vas a sacar 10 centavos. Y puedes aceptar esos 10 centavos 100 veces, ¿cierto? Y quizás si aciertes esas 100 veces, pues son 100 dólares. Si se gana 10 o 1000 dólares, en fin, me hago entender. Define tu target en caso de que, digamos, te guste hacer trailing stop. Vamos otra vez a gráficas de 5 minutos. Estamos protegiendo nuestro stop, ¿lo notan? Bueno, en fin. Tenemos que saber, muchachos, el punto en el que nosotros queremos ganar, lo que queremos ganar y lo que ya tenemos. Si la operación no se nos quiere dar porque realmente, digamos, se nos va a devolver, pues cierra la operación. No esperes a que se te haga negativa, ¿cierto? La Master Nancy una vez me decía, Cristian, cuando yo veo que Tesla sube 50 dólares y veo que se me va a devolver, yo cierro con 50 dólares, ¿cierto? Entonces es mucho mejor ganarse 50 dólares a no ganarse nada. En fin, los targets son mejor ponerlos en 5 minutos y los stop en un gráficas más grandes. Vale, terminemos por ahí en ese sector. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Excelente, Chris, muy bien. Vale, muchachos, ¿alguna inquietud? ¿Quedó claro? ¿Me hice entender? Si no, a ver, este es un tema extenso que me gusta redondearlo para que la capten, porque en ocasiones las versiones más fáciles las damos por hechas y realmente no las aplicamos. Entonces es bueno que lo comprendan. Cuéntenme, muchachos. ¿Está bien por hoy? ¿Está bien allí? ¿Hay más inquietudes, preguntas? No, todo claro, Cristian. Muchas gracias por la información. Todo Vale. está bien, Cristian, gracias. Perfecto. Bueno, ahí vamos ganando, muchachos. Al parecer ya hizo el rebote definitivo. Bueno, muchachos. Ahora sí, por lo que vinieron, la rifa del libro. Pues Dios. No sé tú, Tavares, ¿qué dices? ¿Qué dicen, muchachos? Del 1 al 5. Cris. Dime. Bueno, hagamos esto de la manera más sencilla. ¿Qué dicen, muchachos? Si escogemos un número del 1 al 50, puede ser. Y en el orden que estamos aquí, los que están conectados, que son en estos momentos hay 11 personas, empezamos a preguntar los números. Cris, ¿qué dices tú? Del 1 al 30. Del 1 al 30. Bueno, le tocaría entonces, Master, anotar el número en la mano. Anotarlo ya.
Y cuando pues caiga el número, pues obviamente lo muestras para que haya transparencia, digamos. Dale, anótalo tú, Tavares, anótalo tú. Listo, yo lo anoto por acá. O que lo anote Blanquita. O que lo anote. Claro. Defiéndase, Blanca. No, pero ¿qué dicen todos? Bueno, muchachos, opinen. Bueno, muchachos, opinen, vamos, opinen. No, muy bien así. Está bien. Del 1 al 30. Del 1 al Vale. 30 está bien, ahí vamos a ver. Listo, ya está el número. ¿Cómo lo hacemos, Cris? Entonces, voy a preguntar usted por orden ahí. Bueno, muchachos, a ver, espera que me están preguntando algo por el chat. Blanca, sí, lo puedes hacer. Es que Blanca me dice que si lo puede escribir. Y Cristian Daza, Ya lo escribí. No hay problema para que Blanca participe. vale. Perfecto, entonces, comencemos por usted, Eduardo. Está más callado que todos, lo queremos escuchar. Número del 1 al 30. No hay audio, creo, no hay audio. Ya tienes audio. El 30. Sí, sigue participando. Muy bien. Vamos, Santiago. Vamos, Santiago. ¿Qué número? Santiago dice que el 25. No te hagas. Santiago dice el 25. Continúe. Muy bien. Vamos pues, Cristian Daza. Número. Cristian Daza es un nuevo estudiante que tenemos, muy pilo. Hola, Cristian, bienvenido. Vale, él dice que el número 13. Pueden decirlo en voz alta si quieren. El 13. Cristian, sigue participando. Muy bien. Edison, tu número, Edison. El 9 dice Edison. Edison. No. Muy bien, Edison, muy bien. A ver, Edwin, vamos con tu número. El 3. El 3. No. Ay, casi. Lo gané. No. No se lo ganó. Bueno, Blanca, tu número, Blanca. El 16, Blanca, el 16. Dice el 16, Blanca. ¿Sí es el 16? Sí, ella está diciendo que el 16. No, sigue participando. Ay, Blanquita, ay, gracias. Casi. Me perdió Ramiro. Un número, Ramiro, del 1 al 30. El 8. 8. Sigue participando. Estaba, a ver, se me perdió. Mauro, tú. El 11, bro. El 11. Mauro aparece como trading adictos. Sí. El 11 no, Mauro. Listo, sigue. ¿Quién me falta? ¿Quién falta? Yo falto. Oh, Cristiancho, su número. El 10. Ay, ¿sí vio? El último tampoco era. Los ponen a sufrir, muchachos, los ponen a sufrir. Vuelva y empiece. Muy fácil, Eduardo. Vamos pues. Espérate, activo. Espera, dame un segundo, Eduardo. 15. Eduardo dice que... No. Santi, ¿cuál es tu número, Santi? 21 dice Santi. Santiago, 21. No. Santiago, te lo ganaste, weón. ¿En serio? Sí. Santiago. Santi, me lo presta, usted sabe cómo es. Me están viendo todos, no. No tienes cámara. ¿Cómo hago para que me vean? Es que tengo aquí el activo, pero no me sale. ¿Cómo es la cosa acá? Para que vean el número que anoté en la mano. Tienes que darle en la camarita, darle start y ya está.
No, sí, Cris, ya le digo, pero no aparece. No sé por qué. Dice que no tienes cámara. No sé por qué no me sale, hermano. Dice Bueno, que no tienes cámara. Todos confían en que sí es el 21, yo soy muy serio. Mande la foto al grupo, mande la foto al grupo. Ya mismo Mándale, la mándale. mando. Oiga, muchachos, pues nada. Santiago, eres el ganador del libro. Santi, Listo, hermano. escríbeme por interno, Santi. Vale. Bueno, muchachos, Chao, chao. espero Chao. les haya gustado el webinar el día de hoy. Espero haya quedado todo claro. Ay, disculpan lo extenso, pero había que decirlo. Tengan un excelente fin de semana. Coman mucho, duerman mucho. Y nada, nos veremos el próximo viernes con el próximo webinar. Gracias por la asistencia y espero que el próximo viernes igual asistan y participen con nosotros. ¿Oyeron? Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Asimismo con otro libro para el viernes. Otro libro puede ser y vamos a incentivarles la participación, claro que sí. Vamos, muchachos, tengan buena noche, buenas tardes por allá. Descansen, hasta la próxima. Chao. Gracias, chau, 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 chau.